La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda presentada por los vecinos de la Villa Inflamable, que es un grupo de personas que invocaban daños que habían sufrido sus hijos, enfermedades de distinta naturaleza, ellos mismos, derivadas de la contaminación. Es un grupo de personas que vivían a orillas de la zona del Riachuelo, que es la más contaminada del país. Por esta razón, esta gente plantea un resarcimiento por los daños que ellos han sufrido y también plantearon un resarcimiento por los daños causados al ambiente. Los daños causados al ambiente específicamente consistían en la contaminación de las aguas del río, en la contaminación del fondo del río, de toda la zona aledaña y del aire, es decir, una zona altísimamente contaminada. Y pedían la constitución de un fondo de reparación consistente en $500 millones. Lo que ocurre es que ellos invocaban que hacía más de 100 años que el Riachuelo estaba bajo políticas públicas que habían fracasado siempre. La mayoría de la gente lo usa de cloaca al arroyo. El agua, el que puede la compra, porque tampoco nos traen agua. O sea, mi nene a veces tiene problemas para respirar o en la piel. Como sé yo, ve, todavía ella tiene puntitos de los granitos que tuvo, Ella ahora empezó a sufrir de la panza, que dice que le arde el estómago muchas veces. Y después yo me enfermé del estómago, del hígado, con tomar el agua esta. Yo para el año 98, que estaba embarazada de mi bebé, y lo perdí a los 8 meses. Y me empezaron a nacer después bebés prematuros. Y me dijeron que era porque yo consumía el agua contaminada, que tenía problemas en la placenta. No sé, es como que la gente como que está resignada, está acostumbrada, no sé qué pasa. La Corte recibe esta demanda y este es el primer elemento importante que hay que tener en cuenta. Que gente que se siente aislada, que se siente marginada, llegue a la Corte Suprema es un acontecimiento realmente histórico. La Corte recibe esta pretensión y lo primero que hace es dividirla en dos partes. Una primera que se refiere a los daños personales que cada uno de ellos ha sufrido y les dice, por estos daños tienen que ir al juez más cercano a su jurisdicción, no en la Corte Suprema. Por los daños al ambiente, la Corte dice, esto sí debe quedar bajo nuestra jurisdicción y le vamos a dar prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la recomposición de los daños que ya existen. Entonces, bajo esta línea, la Corte dice, vamos a hacer una serie de audiencias públicas para enfocarnos en lo que es la recomposición y la prevención. En esa primera sentencia, la Corte lo que hace es ordenar al Estado la presentación de un plan para limpiar el riachuelo, recomponer el agua, recomponer el suelo y recomponer el aire. Esta presentación se hace en una audiencia donde la Secretaria de Ambiente, en representación del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica cómo haría para limpiar el riachuelo. Luego se hacen otras audiencias más de la misma naturaleza para someter este plan a un amplio debate público y con amplia participación ciudadana. Por eso es que participa el Defensor del Pueblo, varias organizaciones no gubernamentales que son vinculadas a la región de La Boca, que es una región que está en la zona del Riachuelo, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección del ambiente. Se pidió también la opinión de la Auditoría General de la Nación, es decir, una amplísima participación ciudadana para poder tener una visión más amplia de los distintos aspectos involucrados. El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicio, sí señor, actividades de servicio que están instaladas en los márgenes de la cuenca. La cuenca no tiene capacidad para recibir un solo día más de vertidos contaminados. La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es también sin hesitaciones la responsabilidad de los Estados.
En este preciso momento, y cuando aún resta escuchar discursos fervorosos y sesudas exposiciones de funcionarios y abogados de gran prestigio, contratados por empresas, que van a asegurar que su citación a este proceso es una absoluta injusticia porque jamás volcaron residuos industriales o contaminaron la atmósfera de la zona, cientos de niños se agravan en sus patologías. Antíbera ICA no ha contaminado ni contamina. La actividad de Orbol no resulta contaminante ni de riesgo. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con lo que es el volcado de efluentes líquidos a la cuenca Matanza-Riachuelo. Venimos a manifestar que mi mandante no contamina la cuenca Matanza-Riachuelo. Ha sido biorático, ¿para qué lo utilizan entonces? Eso es muy técnico y yo no tengo la respuesta. Pero ahí debe tener sus ayudantes. Está compuesto por cloro y por hidrógeno. El biorático ustedes no lo usan. Son angelicales. No, doctor. Sí, estamos haciendo... Créalo que yo me alegro muchísimo. Usted comprenderá que tenemos que hacer preguntas, tal vez incisivas algunas de ellas, porque de lo contrario se puede llegar a la extraña conclusión de que el riachuelo se ha contaminado solo, porque las afirmaciones son que no hay prácticamente nadie que arroja líquidos de ningún tipo. Después de haber escuchado a algunos, creo que nadie contaminó el riachuelo y que ese informe de 500 páginas no tiene que ver con la realidad, solamente es una coincidencia. Muchísimas gracias. Terminada esta fase de audiencias, la Corte se reúne a estudiar cómo se resuelve la situación. Entonces dicta una última sentencia en la que se pone énfasis en ordenar que se cumplan efectivamente con lo prometido en esta materia, que es la prevención y la recomposición. La Corte hace una primera introducción en esta sentencia definitiva que dice que lo más importante en materia ambiental es la implementación concreta de las políticas públicas, es decir, que efectivamente se cumpla con lo prometido. Por eso establece plazos para el cumplimiento de cada una de las políticas y sanciones frente al incumplimiento que son a cargo de la presidenta de la Autoridad de Cuenca. La Corte dice, debe haber una limpieza vinculada con la fuente de contaminación industrial. Debe haber un plan de obras públicas, que es el que ya había sido presentado. Se establecen los plazos para que tengamos un plan concreto de obras locales. Debe haber un plan para erradicar los basurales a cielo abierto. Debe haber un plan concreto y con plazos para la terminación de la limpieza del lecho. Debe haber un plan sanitario para atender a las necesidades de la población. Todo esto es lo que contiene la sentencia definitiva y además hay algo muy importante, se establece un control sobre la ejecución. Se dice, en primer lugar, este plan tiene que tener una amplia información, que sea pública, que sea verificable por cualquier ciudadano y accesible. Además, se establece que el cumplimiento puede ser controlado y debe ser controlado por el Defensor General, más las organizaciones no gubernamentales que habían intervenido en la causa. Y en los aspectos económicos, la Auditoría General de la Nación. Esta fue la última decisión y lo que hace la Corte es decir, la ejecución y el control de esta decisión ya no va a estar en la Corte Suprema, sino en un juez federal, concretamente es el juez federal de Quilmes, al cual se le delega el control de la ejecución de esta sentencia definitiva. Nosotros esperamos que de esta manera se controle y se comience en una fase nueva de ejecución con la amplia participación ciudadana.